1875, 20 de octubre de 2025, hace exactamente 150 años, aquí en Zampacho, Córdoba, como lo muestran las imágenes, se inauguraba el segundo tramo del ferrocarril andino entre la ciudad de Río Cuarto y Villa Mercedes San Luis. Estos 11 personas subidos arriba de caballos, funcionarios de ferrocarriles argentinos y autoridades nacionales, algunos con traje y otros con atuendos gauchescos y por supuesto exhibiendo la bandera argentina, quedaba formalmente inaugurado el ramal ferroviario Río Cuarto, Villa Mercedes, tramo segundo, ferrocarril andino, que esto marcaría la historia tan importante para nuestra población y toda la región, aquí en Zampacho, Córdoba. Hola, los saludo, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente y valga la redundancia. Hoy, como ven, estamos ubicados en el predio de Ferrocarriles Argentinos aquí en Zampacho, Córdoba, y como la foto lo estaba indicando, en un hecho histórico que comenzaría precisamente con el servicio ferroviario aquí en esta parte de la República Argentina. Si nos ponemos a ver, en 1854 aproximadamente nace la primer locomotora a vapor en la República Argentina y ahora en 1875, un siglo y medio, aquí en este lugar donde ustedes están viendo, arrancaba precisamente el servicio ferroviario en esta parte de la República Argentina, que sin lugar a duda genera mucha pasión, tanto como el servicio en sí, como las personas que trabajaron para Ferrocarriles Argentinos. Han pasado un siglo y medio, esta es la segunda fiesta que con Raúl hablábamos durante el 2025, celebrar el siglo y medio de Ferrocarriles Argentinos, en este caso se llamó Ferrocarril Andino, tramo segundo desde la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, a la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Pero bueno, hay todo un historial, cómo se fue dando, que nosotros se lo vamos a ir mostrando a través de imágenes, de fotos, cómo fue este tema. El 14 de octubre de 1962, mediante una ley nacional 280, fueron los primeros pasos gubernamentales ya dados por el gobierno nacional, que en ese momento el presidente era Nicolás Avellaneda, donde se lo autoriza a través de la Cámara de Diputados de la Nación al gobierno nacional a ejecutar la construcción de una línea férrea, tramo en la provincia de Córdoba, desde la ciudad de Villa María, para terminar después el ferrocarril andino precisamente en la ciudad de Mendoza. Hubo muchos decretos, muchas leyes, un poco menos que los decretos, que se fueron aprobando y se fueron debatiendo en el seno del gobierno nacional, la construcción de telégrafos, puertos, y esto, bueno, obviamente, todas estas construcciones dieron el origen al ferrocarril andino. El ferrocarril andino, como dijimos, el segundo tramo, desde Río Cuarto a Villa Mercedes, tiene 118 kilómetros de extensión. Es un ferrocarril de trocha ancha, significa 1 metro, 676 milímetros, por eso se llama de la trocha, el ancho de las vías. Hubo un ingeniero muy conocido que se llamaba Pompeyo Moneta, que fue quien hizo los planos de la traza desde Villa María a Río Cuarto y después desde Río Cuarto a Villa Mercedes, bien digo. Había habido unos estudios previos de dos personas, que uno se llamaba Tomás Ayán y el otro se llamaba precisamente Ángel Elía. Ellos, por su propia vocación, estudiaron el terreno, la factibilidad, si se podía entablar o no un ferrocarril. Y después, bueno, Pompeyo Moneta, el ingeniero ya con la profesión justa, hizo precisamente todo el trazado y se lo presentaron al presidente Nicolás Avellaneda, que obviamente 150 años después lo estamos contando con obviedad porque esto existió y fue algo que realmente cambió la historia. El compromiso de obra fue por 2 años. Una vez que se ejecutó la obra, de palabra que se aprobó, bien digo, la obra, el compromiso fue durante 2 años. Hubo 9 empresas que se presentaron para la licitación. Yo le nombro a algunas. Empresa Benítez, Empresa Montravel, Empresa Juan Fiori,
y una de las empresas, que es la que dejo para el último, de las que no ganaron la licitación, Adolfo E. Carranza, que hoy, 150 años, todavía está en pie en San Luis. La empresa constructora de obras viales Adolfo E. Carranza y compañía, Sociedad Anónima, sigue en pie en la República Argentina. Algunos lo habrán escuchado porque precisamente cuando hubo los problemas con Vialidad Nacional estuvo inmiscuida esta empresa, pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que sí podemos decir que esta empresa Adolfo E. Carranza, aún hoy, 150 años después, se mantiene. La empresa la ganaría la compañía Rogers. Eran tres hermanos, Rogers y compañía, que eran de ascendencia inglesa, y la licitación, como digo, la ganan ellos, hasta que el 28 de agosto de 1875, estamos hablando precisamente 3 meses después de que se funda San Pacho, la empresa Rogers y compañía le entrega al gobierno nacional la obra, y serían 2 meses antes, porque la obra fue inaugurada, como lo dijimos al principio, un 20 de octubre de 1875. Hubo una persona en nombre del gobierno nacional que se llamaba Guillermo Villanueva, que era integrante de la Comisión Inspectora de Obras Públicas, fue quien recibió la obra. Cuando la empresa Rogers el 28 de agosto le entrega al gobierno nacional la obra, la recibe precisamente en nombre de la Comisión Inspectora este ciudadano funcionario del gobierno llamado Guillermo Villanueva. Lo único que podemos decir para terminar este primer bloque, recordando y rememorando el siglo y medio del ferrocarril andino aquí en San Pacho, Córdoba, que tuvimos el privilegio los sanpachenses de que fuera inaugurado, que es algo que genera muchísima pasión, tanto como el servicio. A todos nos encanta subirnos a los trenes y hacemos voto para que los trenes vuelvan en nuestra región, y por supuesto ni hablar a los ferroviarios que fueron empleados y que obviamente hoy muchos de ellos, a través de sus hijos, sus nietos y en muchos casos bisnietos, tienen la posibilidad de recordar este momento, y lo estamos haciendo aquí en AIB Televisión para más de 10 poblaciones del suroeste de Córdoba, programa precisamente número 56. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín,
Talleres Gráficos Cumín. Artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter. Servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. La Colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes. Una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336. Teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes. Y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho.
Bueno, continuamos, queridos oyentes de Arcoíris Visión, o mejor dicho, empezamos, porque nuestros queridos inmigrantes jamás se imaginaban que después de haber tenido todas sus vicisitudes en el cruce del Océano Atlántico, se iban a encontrar en Buenos Aires, ¿no es cierto?, sí, con un ferrocarril que los iba a llevar nada más ni nada menos que hasta Villa María. Y de allí tampoco se imaginaban que iban a tener, digamos, un trayecto hermoso hasta llevar al lugar donde ellos querían estar, que era Punta del Agua. No era el lugar que querían estar, o sea, donde querían ir a asentarse, ¿no es cierto?, acá en el sur de la provincia de Córdoba. Y bueno, tuvieron la suerte en ese sentido, después de todo lo que pasaron, digo suerte entre comillas, ¿no es cierto?, porque consiguieron nada más ni nada menos que un ferrocarril que ya estaba inaugurado, los trajese hasta acá, hasta nuestra zona de Zampacho. Eso ocurrió el 5 de mayo de 1875. Todavía en la línea del Andino, que se va a llamar este ferrocarril glorioso, que luego va a cambiar de nombre más adelante, no había inaugurado esto. Y tenía que inaugurarse. Y para eso, bueno, empezaron a trabajar el Estado, ¿no es cierto? Empezó a trabajar ya anteriormente al gobierno de Nicolás Avellaneda, ya en el año 1870, ya Sarmiento tenía la inquietud, porque los bonaerenses tenían la inquietud de unir Buenos Aires con el Pacífico. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Con algo extraordinario que había nacido en el mundo, que era el ferrocarril. Como decíamos, ¿no es cierto?, era un medio de comunicación extraordinario, que luego lo va a ser únicamente superado por el automotor y el avión. Empezamos entonces, empezaron a hacer la vía hasta llegar acá a la zona de Zampacho, como dije recién, el 5 de mayo de 1875. Bueno, si nosotros hablamos de las estaciones en sí de ese momento, tenemos que girar la vista bien hacia la derecha, y donde está el tanque, que Darío le va a sacar una foto, donde está el tanque de agua, que es uno de los 5 tanques que tenemos en el pueblo, que esto fue dado en un concurso radial hace un par de meses, fue mencionado. Allí estaba la primera estación La primera estación. Era chiquitita. Era chiquita, sí. Ahí estaba el primer tanque, la locomotora y la primera. Después se destruyó. Yo no me acuerdo en qué año es. Sí, eso no te lo puedo. Yo no me acuerdo. Yo la vi, me acuerdo que la vi cuando era chico, pero no me acuerdo. Claro. Bueno, y así se va a enganchar, como vamos a decir más adelante, con el Andín, con el VAP, que es de Buenos Aires al Pacífico, recién en el 1909. Y en ese momento Zampacho tenía 3 ramales, a saber, Río Cuarto, Villa María, Río Cuarto, Villa Mercedes y Maquena, en ese momento. Nos trasladamos al año 1913 y nace otro ramal que lamentablemente fue destruido después, bueno, prácticamente no quedó nada, que es el ramal a Achiras, ¿no es cierto?, donde allí pasaba por un lugar icónico que alguna vez vamos a hablar, un lugar histórico que es La Calera. Esa calera que, bueno, está en el barrio La Calera precisamente, allí se producía la cal para llevar a distintos lugares de la región también. Y el ferrocarril que iba a Achiras pasaba pegadito allí, tal es así que hay algunas fotografías que se ven los andamios en el archivo histórico que han hecho ahora nuevamente. Se ven los andamios donde prácticamente descolgaban, digamos, los sacos o las bolsas de Portland, o digamos los baldes que se depositaban en el tren para llevárselo. Luego nos vamos al año 1929. 1929 es histórico para Zampacho, porque nada más ni nada menos que se va a fundar esta hermosa estación que hoy está en vías de refacción, que ha sido muy bien arreglada de su frente y muy bien pintada, y está muy bien pintada por la parte de la municipalidad. Bueno, esta hermosa estación en el año 1929 se funda y teníamos los ramales que dije, Achiras, Río Cuarto, Villa Mercedes y Vicuña Maquena. Y ahí en 1929 se va a fundar o se va a armar
el ramal a la Bulaye, que es el último ramal que se arma para Zampacho. Zampacho que fue un lugar histórico para el ferrocarril, porque si ustedes ven la amplitud de su playa de vías que tiene, no las encontramos en distintos lugares. Sí, tiene 8 de ancho. 8. Entre las maniobras y eso hay 8. No era fácil en aquellos años encontrar una estación de tren de una población tan chica como la nuestra, con 8 vías, y las maniobras que se hacían, era poco común eso. Así es. Bueno, estaban en los ferrocarriles, teníamos la locomotora a vapor, ¿no es cierto?, con la cual se trabajaba con el carbón de hulla. Luego más adelante se va a trabajar con otro tipo de gases que no es el carbón de hulla. Pero el trabajo, quiero darle un abrazo fuerte a los hijos de ferroviarios que tenemos acá y a los 2 ferroviarios que nos quedan en Zampacho, que son Hipólito Piñero y Haroldo Ganser, y a los hijos de los cuales hay muchos, que son muchos, de los hijos de ferroviarios que hay en Zampacho. Ellos, para nosotros ha sido una especie de gente que ayudó muchísimo y colaboró muchísimo para el desarrollo. Imaginémonos acá, esta zona que ahora corren algunos vehículos, algunas motos y nada más. A esta hora, en la década, los primeros años del siglo XX, esto era un movimiento espectacular, donde venían gentes de distintos lugares ya del país, ya podríamos decir en 1929, ya venían de todos lados del país a visitarnos. Teníamos contacto con Córdoba, con Rosario, Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay que marcar mucho también que el ferrocarril, no solo para Zampacho, para toda la Argentina, fue muy magnificente, porque era un servicio tan gigantesco, tan cómodo, tan apasionante, como lo dijimos al arranque del programa, que despertó eso en toda la gente, y uno indagando, preguntando hoy a hijos, a nietos de ferroviario, y hay programas de televisión, hay uno los sábados a la mañana en Canal 9 de Buenos Aires, de ferrocarril, y se puede ver realmente esa pasión que el servicio tuvo. A través de los años fue obviamente cambiando algunos aspectos, pero la fisonomía fue siempre. Hay mucho por contar, obviamente nosotros con Raúl en este programa no vamos a llegar a contar toda la historia, porque es un siglo y medio que aquí se inauguró, o sea que imaginen ustedes que es muy largo. Pero bueno, charlando, por ejemplo, Raúl, dicen que los habitáculos de las locomotoras a vapor eran muy chiquititos, tenían 1 metro, 1,5 metros, eran de hierro fundido puro, y el calor que hacía allá adentro era realmente infernal. Sí, porque tenía el conductor propiamente dicho, no voy a decir chofer porque no es para... No era conductor. El conductor, ¿no es cierto? Y el foguista, que iba alimentando la caldera, para que se moviese el ferrocarril. Y adquiría velocidades desorbitantes. Me he enterado hace poco de que los ferrocarriles, yo me creí que los ferrocarriles eran lentos para el frenado, pero resulta que eso no es... No, se clavaban. Se clavaban, y entonces, ¿qué pasaba? Se arruinaba la rueda de hierro del ferrocarril, después seguía con saltos, porque si frenaba bruscamente. Pero a veces cuando se les cruzaba a alguien tenían que frenar bruscamente y deterioraba las cubiertas, las ruedas de hierro del ferrocarril. Quiero mencionar, y esto para mí me va a llenar un poquito de orgullo, mencionar los primeros inmigrantes que se bajaron allá en aquella estación. No todos voy a mencionar, algunos apellidos históricos de esta primera inmigración italiana que llegó a Zampacho. Y algunos apellidos están y otros prácticamente son casi desconocidos. Dentro de los conocidos, voy a nombrar a Tomasini, Bruno, Cianaday, Mónaco, Pepe, Cócaro, D'Andrea, Perna. Y dentro de los desconocidos, o sea, no digamos, esto es fidedigno, ha sido sacado de la historia, que no nos tenemos ya más contactos de ellos. Puedo nombrar a Aprile,
Carbona, Coppola, Delia, Marzolione, Petraglia, bueno, que son digamos, nuestros primeros, los primeros inmigrantes. Recordemos que aquí ya había gente, ¿no es cierto? Estaban los criollos, como hemos hablado otras veces, y estaban los pueblos originarios en nuestra zona. Ellos fueron, bueno, no sé si lo recibieron bien, pero se dice, según la historia que escribe don Agustín Donda, que hubo muy buena convivencia entre ambas generaciones. Sí, sí. Ustedes, para tomar dimensión, porque vamos a ir dando detalles, nos vamos a ir plantando en muchas situaciones. Recién Raúl, cuando contaba la historia, la referencia del foguista, ustedes imaginen que las locomotoras a vapor, que la tracción era la leña, no tenían más de 2 metros de ancho y 1,5 metros de habitáculo. Iban parados los maquinistas y se asomaban, como lo han visto en las películas, como lo han visto en millones de lugares, para poder ver hacia adelante. Ellos, toda la pared, hasta el techo, era de hierro fundido. Llegaba tanto el calor de esa locomotora que cuando abrían la compuerta para que el foguista, que era la persona que tomaba un pedazo con la pala, leña cortada, y la tiraba en esa puerta, lo tenía que hacer en décima de segundo, porque la misma llamarada que salía de adentro, como si fuera un horno de panadería, para simularle algo parecido, tenían que cerrarla en décima de segundo y hacerlo entre los dos, porque era tan el grado de calor que muchos de ellos, una de las personas que en aquellos años sufrió mucho, es el Señor de Jesús, el papá del Pato de Jesús, que en aquellos años fue maquinista, tuvo severos problemas de salud precisamente por ese trabajo, porque arriba el calor y la falta de oxígeno era tan grande que los llevaba a tener. Y hay unas anécdotas que dicen que los mismos maquinistas cortaban trozos de carne con gancho y lo colgaban que pegara contra la pared de la locomotora y se asaba sola. Era tan el grado de calor que se asaba sola, comían eso. Claro, exactamente. O sea, era peligroso a la vez. Bueno, siguiendo hablando del ferrocarril, no podemos dejar de lado de hablar de las zorritas o las zorras, ¿no es cierto? Los catangos. Los catangos, los cuales había 2 catangos acá en Zampacho, uno que manejaba Rossini. ¿Se acuerdan Rossini? Vivía acá una cuadra aproximadamente. Posiblemente era una familia de muchos hijos numerosos que desde luego se fue a Buenos Aires. Ese era el jefe del catango para el sector norte. Y para el sector sur, el jefe de catango era don Chipoloni, el padre del Tero y del negro Chipoloni, y de la señora del Lalo Rodríguez, que bueno, ese señor era el jefe de catango. Y había otros muchachos, Raúl, por no que te corte, había un muchacho Gómez que le decían Tato, que también era catango, y Oscar Núñez, el papá del Mario y del Rubencito Núñez. Ellos 2 también eran catangos. Claro. Bueno, el trabajo que ellos hacían era extraordinario, porque eran los verdaderos inspectores de vías. Ellos recorrían, antes de que el tren pasase por ese lugar, recorrían los lugares y verificaban el estado de los rieles. Claro, hermoso. Raúl, es una historia apasionante. Estamos contando los primeros pasos de la historia del ferrocarril argentino y en especial este tramo Río Cuarto Villa Merced, la cual aquí en Zampacho tuvimos el orgullo. Por eso este programa lo hacemos al aire libre, lo hacemos en el lugar, en el epicentro, donde hace 150 años se inauguraba el tramo número 2 del ferrocarril andino aquí en Zampacho, Córdoba, y se lo estamos contando por A y B Televisión en este programa número 56.
Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para moldes. La Colonia SRL, ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho.
Hola, querida audiencia y televidente de Arcos Iris Visión. Bueno, hoy seguimos haciendo las filmaciones en exteriores, que es una cosa que a mí siempre me ha apasionado y me ha gustado mucho, estar in situ en diferentes lugares. Y vamos a ir hablando de ferrocarriles argentinos y los que tuvieron en nuestro querido Zampacho. Ya anteriormente hablamos de la línea de la Andino, el cual iba de Villa María, Río Cuarto, Zampacho, Chaján y Villa Mercedes. Y ahora vamos a hablar de otra línea, porque Buenos Aires, a través ya en la presidencia de Sarmiento, ya venía insistiendo en la unión del ferrocarril de Buenos Aires, que se había fundado allá en 1856 aproximadamente, venía insistiendo de hacer una línea de Buenos Aires al Pacífico. Entonces aparece otra empresa que se va a llamar BAP, o sea, Buenos Aires al Pacífico, inglesa, y bueno, ella va a intentar hacer el trabajo en una bisetriz, digamos, del ángulo que se formaba entre Buenos Aires, Rosario, Villa María, Río Cuarto. Y acá había una bisetriz para conectar y hacerlo mucho más corto al recorrido desde Buenos Aires a la zona de Cuyo, que insistían en juntarlas a esas líneas, en juntar esa zona de Cuyo a través del ferrocarril y luego también ir a llegar hasta el Pacífico, o sea, hasta Chile. Bueno, esta línea férrea, ¿no es cierto?, del VAP, se hace una, digamos, empieza a trabajarla a través de las piedras, o sea, la base de la vía férrea le hace a través de las piedras de la cantera de los ingleses. Recordemos que la cantera de los ingleses, si ustedes la van y la observan en este momento, tiene una boca gigantesca, ¿no es cierto?, donde se extrajo miles y miles de toneladas de piedra, y se hizo la base de este ferrocarril, que ya venía desde Maquena, Tosquitas, Moldes, Bulnes, Soria, que a lo mejor muchos no la conocen, que era una estación donde depositaban las piedras de la cantera de los ingleses, y Zampacho. Pero acá esto se hace en el año 1906, y hay una desconexión entre la Andino y el VAP, y por razones de competencia la Andino no le permite al VAP seguir para llegar a la zona de Zampacho, y entonces, como ustedes van a ver a través de una imagen, se hace una estación en el borde del arroyo de la margen, en la margen sur, que es la estación del Pacífico, como todos la conocemos, la vieja estación del Pacífico, que no es la más vieja de todas, pero quizás la segunda, porque la primera se hizo allá cerca del barrio Pueblo Nuevo. Y bueno, allí, entonces, un pasajero, por ejemplo, que quería viajar desde Maquena, Bulnes o Moldes, que quería viajar a Río Cuarto vía férrea, llegaba hasta la estación recién del Pacífico, y de allí lo esperaban unos carros, presumo que pueden haber sido los clásicos Mateos, ¿se acuerdan los Mateos? Que son los carros de aquella época. Y bueno, y de allí cruzaban un puente que se había hecho adrede, ¿no es cierto?, un puente que está en este momento a la altura de la calle Hipólito Yrigoyen. Cruzaban ese puente y de allí iban a la estación Andino, donde allí tomaban la otra parte. O sea, era un transbordo que hacían voluntarios, la gente que venía viajando desde Moldes y toda esta zona que les dije, para llegar a Río Cuarto. Allí, bueno, ¿qué pasaba? Todo esto era un engorro, ¿no es cierto? Hasta que llegan en el año 1909 a hacerse un contacto, o se ponen de acuerdo con el VAP, con el Andino, y se hace este puente que estamos viendo acá. Este puente que tiene del año 1909, o sea, tiene 115 años, 116 años. Como ustedes ven, la estructura maravillosa que tiene esto, que esto fue hecho para, qué sé yo, para más de 1000 años. Esto fue, ustedes miren los remaches, los tornillos, las bases que no fueron nunca ni siquiera descalzadas por las creces de nuestro arroyo que tenemos acá. Pero fíjense la calidad de esto, que fue hecho, que no nos imaginamos con Darío cómo puede haber sido que hayan traído esos bloques de hierro para hacer semejante construcción. Bueno, en el año 1909
se hace la conexión y así los pasajeros y ya todo lo que... ¿Qué pasaba? Me olvidé de decirle una cosa, que había una mesa giratoria, quizás unos 1000 metros para el lado sur, que era, ¿para qué servía la mesa giratoria? La mesa giratoria, si ustedes la buscan o la googlean, la van a encontrar que es un círculo, ¿no es cierto?, donde se colocaba la locomotora para cambiar su dirección. O sea, llegaban los pasajeros, la locomotora llegaba hasta la estación del Pacífico, de allí retrocedía hasta unos 500 metros donde estaba la mesa giratoria, y allí la máquina la introducían y la ponían en dirección hacia Moldes, bueno, toda esa zona. Y allí, así, o sea, el regreso se hacía a través de esa circunstancia fortuita que se podía hacer ya. Y cuando estoy hablando de mesa giratoria, ustedes observen, es una cosa de precisión extrema. E incluso algunas personas que han manejado las mesas giratorias dicen que usted coloca una locomotora que pesa miles de toneladas y con una sola mano, con esa palanca que ustedes ven, van a tener que googlearlo para seguirme, usted va moviendo con una mano esa mesa giratoria, solamente una persona movía miles y miles de toneladas. Bueno, se lo estamos contando para Arco Iris Visión. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial San Pacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D, se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores.
Llámalo al 0358-154-199-761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 649170, 03582 464-563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para moldes. La colonia SRL. Ferretería, implementos agrícolas, todo tipo de elementos y accesorios para el mantenimiento del hogar. Familia Baudaña, continuando por más de 40 años de trayectoria comercial. Casa Central, San Martín 802, Zampacho. Sucursal Villa Mercedes, Avenida 25 de Mayo, 1132. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes. Una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336. Teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes. Y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho.
Bueno, cuarto y último bloque en este programa número 56, aquí por AIB Televisión, celebrando con todos ustedes una de las dos fiestas más importantes que íbamos a tener durante el 2025, es que precisamente el lunes pasado, 20 de octubre, se cumplieron 150 años de la inauguración, como arrancamos el programa, del ramal ferroviario, el ferrocarril andino, entre Río Cuarto y la ciudad de Villa Mercedes, como decimos, es el tramo número 2. Entre el mucho material, obviamente, hay un material intermedio que no lo tenemos todavía, no disponemos de la historia. Nos vamos a venir un poquito más reciente a la década del 70. Por ejemplo, la foto que ustedes están viendo es lo que se llamaba el coche motor. El coche motor era precisamente un tren que era la locomotora que ustedes están viendo y dos vagones nada más, que era solamente de pasajeros, que era de color gris. Así el trayecto Río Cuarto, Zampacho, Zampacho Villa Mercedes. Por ejemplo, las dos personas que ustedes están viendo en la foto, a la mano izquierda es precisamente Aldo Scorsetti, el papá de Gustavo, de Zuli, el Gustavo Scorsetti, el Lumbrí. Y el que está a la derecha es Oscar Amabile, el papá de Graciela Amabile, el suegro de Clemar Broll. Esos dos señores fueron una de las personas que manejaron este coche motor. Este coche motor le llamaban los Gans, era un nombre porque los Gans Mavag es una marca norteamericana que tenía el motor GMC, nada más y nada menos que General Motor Company. Ustedes saben que los norteamericanos eran una bestia para hacer motor. ¿Cómo funcionaban estas locomotoras? Precisamente era muy sencillo. Ese motor que tenían diésel, General Motors, tenía un dínamo que generaba electricidad, energía eléctrica, y se ponía en la parte de atrás de las cubiertas unos motores eléctricos que es lo que lo hacían traccionar al coche motor. Más o menos generaba una velocidad de 80 kilómetros por hora. Seguro vos andás en el coche motor. Sí, yo tuve la suerte de andar. Y bueno, los servicios después se ampliaron también. Viajaban mis parientes de Córdoba. También iban a Córdoba. De acuerdo, para Navidad los recibíamos a mis tíos. Acá, en esta estación, allí, acá, si yo me giro hacia mi izquierda, todo esto eran ligustros, hasta el borde que estoy señalando aquí. Y bueno, y ahí en ese andén recibíamos a mi tío que venía de Córdoba, la familia Picardo, ¿no es cierto?, que nos venía a visitar todas las Navidades. Y bueno, era una fiesta de lujo, por lo menos para mí y para mis familiares, porque en ese tiempo, Navidad y Año Nuevo, nos juntábamos todos los familiares. Ese servicio que dice Raúl era el servicio Pullman, que lo están viendo ustedes, que era rojo y amarillo. Esto es hierro puro, ¿eh? La trompa de esta locomotora era hierro puro, te llegaba al encarar, era durísimo porque obviamente... Bueno, ese servicio era el servicio Pullman, que tenía también uno de los dos vagones, era bar. Vos podías sentarte y consumir cualquier tipo de bebida o alimentos, no sé qué, eso todavía no lo tenemos debatido. Yo les voy a comentar que de las personas de Zampacho que manejaron el coche motor, dijimos recién Oscar Amabile, Aldo Scorsetti, el papá de Gustavo, el señor Basteiro, que yo no me acuerdo el nombre, el papá de Adriana, que yo no me acuerdo el nombre precisamente, Martínez, el padre del Chelo, del médico, del Marcelo Martínez, era otro de los que manejó precisamente esa locomotora. Menes, el papá del gordo Menes, del médico, del Cuto Menes, ese señor también manejó. Y por supuesto, Antonio Scarpati, que era Hay una anécdota que lamentablemente la tenemos que contar porque no es fea, pero es lo que también con Raúl hemos contado de las partes feas. El gremio ferroviario era muy potente, muy fuerte, y hay una anécdota que Antonio Scarpati, llegando a lo que es la Villa Segalá, las horas de trabajo le marcaban el horario que llegaba hasta ahí. Lo paró el coche motor, lo dejó ahí y tenían que ir a buscarlo en un remis hasta allá, en un taxi de aquellos años que no existían los remises, porque el gremio no se lo permitía. Sí. Bueno, yo también voy a contar otra historia
precisamente del 20 de octubre de 1975, donde en este andén, desde en el ramal de Achiras, se había armado un cuerpo de baile, ¿no es cierto?, que venía prácticamente, o sea, de esto hace 50 años, que venía prácticamente a bailar al andén. Exactamente. Entre ellos tengo mi amigo Gustavo Scorsetti, el Chico de Barbero y otro grupo más. Y acá se había armado un escenario que estaba totalmente cubiertos por lonas, pero había zonas vacías de esas lonas. Uno de los bailarines, haciendo una ronda, cayó en ese hueco y bueno, fue un poquito el hazme reír de todo. Fue el hazme reír de la fiesta, porque cayó en una especie de trampa. Eso se festejó con mucho orgullo, lo digo, porque realmente esa fiesta del 20 de octubre de 1975 en el ferrocarril fue muy grande. Sí, Raúl, como dicen, el centenario de San Pacho, hace 50 años atrás, eso que está diciendo Raúl, es la foto que la ponemos de nuevo al aire, para que ustedes la vean, la que están viendo. Esa máquina llegó en 1975, hace 50 años atrás, para el centenario, manejada por uno de los muchachos Pleitel. Ajá. Y en ese momento, como dijo Raúl, estaban cargados los vagones que trajeron, que no me acuerdo cuántos eran, cargados de bailarines austríacos e italianos, con los atuendos austríacos, y se hicieron viaje hasta Chañarito para que los niños tuvieran la experiencia de cómo viajar en un tren. Todo eso fue parte de los festejos precisamente de los 100 años de San Pacho y obviamente coincidentemente con los 100 años del ferrocarril. O sea que tuvo toda una fiesta y es la foto esta que ustedes están viendo. Exactamente. Además, bueno, tenemos otra parte, otras historias para contar también. Los sueldos de los ferroviarios eran muy buenos, había roles de todo tipo. No se conoció que los ferroviarios eran empleados nacionales de la nación, podían vivir cómodamente, no eran sueldos súper, como para decir pertenecían a una clase media acomodada, pero vivían bien los ferroviarios, los sueldos que ganaban les permitía vivir una vida digna, tener auto, una hermosa casa. Raúl, ¿vos te acordás más de eso? Sí, la verdad que no coincido mucho con eso. ¿No pensás lo mismo? No pensás lo mismo vos en eso. No. A ver. Clase media empobrecida eran algunos. ¿Algunos? Sí. O sea, no, por los roles. No lo mismo. Porque no, yo puede tengo ser. Mi familia, yo soy pariente de ferroviarios, Sí, mi señora es hija de ferroviario y bueno, alcanzaba apenas para vivir acomodadamente, pero no era una vida de lujo. O sea que pienso que a lo mejor sí, la jerarquía, como en todos los... Sí, a eso iba yo, claro. En la jerarquía, como en todos los gremios, tenía sus buenos sueldos. La parte de ferroviaria, bueno, tenía sus inconvenientes para ganar su sueldo, ¿no es cierto? Lo que decía vos, porque a ver, los que salían, los que le llamaban los catangos, que Raúl lo repetió varias veces, se subían a una zorrita que la estamos viendo, y subían 7, 8 operarios en 2 o 3 zorritas y se iban a controlar las vías. Eso a lo mejor no ganaban lo mismo que obviamente que un maquinista o que un guarda de un vagón de carga o de pasajeros. Exactamente. Había diferencia. Por eso la jerarquía valía mucho, como en todas las empresas, vale mucho la jerarquía. Y bueno, los sueldos son diferentes, ¿viste? No se podría equilibrar. También nombramos a Juan y Ramón Giordano. Juan Giordano era el papá del Aldo y del Víctor. Y Ramón Giordano, yo no me acuerdo de los hijos. Ese señor vivió en Río Cuarto, era hermano de todos ellos. Porque el padre del Mario Giordano también fue hermano de ellos, fue ferroviario, pero en otra área. Vos no te acordás de un señor Ramón Giordano, hermano del padre de ellos. Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo bien la forma. Porque eran como 8 o 9 hermanos, porque otro de ellos también trabajó en el molino. Claro. Otro de los hermanos Victorio. trabajó. Victorio. Ese trabajó. En la calle Colón, donde fue en una etapa el Comité Radical, alguien de San Pacho elaboró toda una serie de maquetas con madera e hicieron una suerte de ferroviarismo, que ahí estaban todas las vías y ahí practicaban y ahí enseñaban a los nuevos maquinistas. Sí, ahí se ¿Vos te acordás de eso? Sí, me acuerdo de esas cosas. Se enseñaba, bueno, era hermoso, era para jugar. Eran como los trencitos que nosotros vemos y los chicos, ¿no es cierto?, lo apoyan en el piso y bueno, y lo hacen andar.
y allí vos tenías todas las señales, toda la estación. Hermoso. Bueno, describir hermoso. eso sería hermoso. Hermoso. Así de esta parte hemos contado la primera parte en este primer programa sobre la historia del ferrocarril andino. Como arrancamos en el programa, 150 años, que acá frente a este edificio donde estamos Raúl y yo, hace 150 años fue inaugurado. Celebramos también que el día lunes próximo pasado se cumplieron 20 años de la creación de la bandera de Zampacho, Córdoba, un proyecto presentado durante la intendencia del intendente Bordese, Santiago Bordese, una idea de Estela Muchut compartida con Héctor Domingo Amaya mediante un concurso que lo ganó precisamente el arquitecto patrimonialista Carlos Mancilla. Así que se celebró el lunes pasado 20 años de la bandera y también los 50 años que Raúl lo mencionó de la plazoleta del centenario hecha acá en el ferrocarril. En los próximos programas seguramente vamos a seguir contando la historia, Raúl, nos vamos, del ferrocarril andino, tramo 2, que nos tocó el beneficio y el cambio de la historia aquí en Zampacho, Córdoba. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, hasta el próximo programa. Chau.